Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, un podcast especial. Estamos con Agustín, obviamente el host, Lucas, que se suma hoy día a una edición especial. Ahí vamos a decir por qué. Yo soy Ian Smith. Las presentaciones están hechas en el primer podcast, así que vayan a verlo. Gracias a todos por ver esos capítulos. Esperamos que se vayan sumando más, nos vayan comentando, se vayan suscribiendo, la campanita y todas esas cosas que en YouTube sirven para que podamos expandir el podcast y que la gente vaya dando idea de lo que quieran ver. La idea es que esto se expanda y hablemos cosas entretenidas. A lo que vinimos, algo especial hoy día, estoy en Colombia, así que fuera ahí del lugar donde siempre me van a estar viendo en Chile. Me tocó viajar, quise venir a acompañar a Lucas. Lucas se asesora con Agustín. Nos hemos hecho bien amigos y eso es lo bueno también de la asesoría del Agustín, que es súper cercano, nos hemos podido juntar, siempre estamos ahí haciendo panoramas y cosas que nos llevan a disfrutar del culturismo más allá de lo que es el gimnasio y la disciplina. Así que acá estamos para apoyar. Ahí estoy como mano derecha del Agustín acá en Colombia, viendo lo que pasa, controlando a este hombre. Y nada, sabiendo de lo que hablamos en el podcast número uno, número dos, preguntarte, bueno, primero que nada, Agustín, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, buena introducción, me gusta, me encanta. Bien, acá estamos, entrenando, trabajando harto, contento con la vida, calorcito, fin de año, hartas cosas pasando, hartas actividades, pero seguimos trabajando como siempre. Así que bien. Si no han ido a ver las últimas actualizaciones de Agustín en su Instagram, vayan a verlas porque bueno, hoy día una locura, lo lleno, siempre el Agustín como que después de las competencias sube estas fotos que dejan Tiene, patada, tiene dejan problema patada. de tamaño. Tiene problema de tamaño, Sí. así es. Acércate un poco, Lucas, para que te Eso porque escuché. no se escucha. Y darle la bienvenida a Lucas, primer episodio que se suma. Lucas tuvo una muy buena aparición, un muy buen debut en Felipe Fierro en manos de Agustín. Hablamos de él la semana pasada haciendo el recap y vino a Colombia, se sumó por venir a pelear una Procard que ojalá, si Dios quiere, salga. Y si no, puta, ha hecho un trabajo increíble y preguntarte cómo te has sentido, Lucas, cómo ha ido este proceso. O sea, yo primero enfatizar nuevamente que debut, o sea, primera competencia. Yo conocí a Lucas y Lucas me habló, me dijo, oye, ayúdame a entrenar siendo nada. Entonces, en el fondo, No sé. de repente me comentan como, oye, muy buen debut de... O sea, o sea, como que nadie piensa que competiste por primera vez. Entonces, primero que nada, ¿cómo se siente o cómo se sintió eh, tener ese resultado después de tu primera competencia? Bueno, la verdad que algo que me caracteriza siempre es que, bueno, a pesar de lo que digo, a veces que, puta, me siento, lo que digo siempre, me siento flaco, que me siento gordo, que me siento tanto, Mentira, mentira. siempre... No, perro, no voy a decir eso. Me dice, me siento flaco, me siento gordo. Sucesivamente, 10 historias de Lucas en pelota en historia. Ya, pues a eso quiero llegar. Que te lo digo porque, weón, tengo un pensamiento muy cambiante, pero siempre soy una persona que está muy segura de sí mismo y soy competitivo. O sea, yo le digo a todo el mundo que yo si voy a una competencia no voy a por la experiencia, no voy por... No sé si mi pensamiento estará bien o está mal, Me pero gusta. no me interesa el tema de ir a superación personal, toda la guay. Yo quiero ir a ganar, ¿cachai? Quiero ir a guerrear siempre. Y siempre mi pensamiento fue ese, quiero ir a ganar, quiero ir a ganar, quiero ir a ganar. Entonces yo creo que eso a mí me sirve, la verdad. Y Obvio. bueno, en el momento, puta, fue increíble. O sea, aunque estaba siempre con ese pensamiento de que me iba a ir bien, no me lo creía en el momento. O sea, fue súper, súper bien. Bueno, definitivamente, Y nada, definitivamente te fue súper bien. Y bueno, la verdad es que yo también siento que tener ese como nivel de, como esa competitividad dentro tuyo es súper bueno porque en el fondo te alienta harto a empujar fuerte. O sea, en el fondo,
hay gente que habla entiendo a lo que vas cuando decís como la gente dice superación personal y cosas así, que en el fondo usualmente la gente como eh, dice como que hace menos o se como que pone Se el parche limita. antes de la, esos, y pone el parche antes de la herida por decir como no, esto es una lucha contra mí, o sea, no voy a sufrir tanto porque voy contra mí, es mi primera competencia, como que en el fondo ahí como que van, setean las expectativas más bajas y es súper importante en el fondo ir con todo, ¿cachai? Hacer lo mejor posible y que todos los días sean perfectos, eso es súper importante, o sea, ya sea la primera preparación, la última, te preparáis para Olimpia o para un regional, todos los días deberían ser perfectos y definitivamente se mostró. Y también una de las peores cosas que puede tener un competidor es dudarse. Creo que los peores físicos que he visto, o cuando en el fondo una preparación se pone cuesta abajo, es cuando en el fondo el atleta empieza a dudarse, a friquear, a mirarse mucho. Entonces, en el fondo, simplemente hacer el trabajo y estar stress free. Y creo que en el fondo eso es uno de los atributos que tiene muy bien Luca, que yo le digo a todo el mundo, o sea, que es un buen relajado, ¿cachai? Que crece como la espuma, en el fondo puede tener problemas o puede sentirse mal y como que igual está tranqui, o sea, obviamente se atrapa en algún minuto, pero igual estáis tranqui, ¿cachai? Estáis contento, le sonreía la vida y eso es clave. De nuevo, no, te interrumpí. No, y las cosas como bien, bien livianas, que es súper bueno. De hecho, ahí lo que hablaba Agustín, a mí me pasó un poco el año pasado. Yo como que mis expectativas siempre fueron contra mí en la competencia de ir a pasarlo bien y nunca, o sea, si bien quería obviamente competir, te queréis subir y posar al lado de las personas, como que yo creo que igual erré en ese pensamiento y ahí hay algo que trabajar y bacán escucharlo en Lucas así, porque se muestra, ¿cachai? O sea, se ve en un físico y es lo que tú decís. Yo el año pasado dije, nunca había estado en esta condición, Y nunca ya había hecho gané. una preparación, como que se venga lo que Dios quiera, ¿cachai? Y, Y estaba súper feliz, y como que yo siempre digo como, puta, estuve muy feliz durante la competencia, lo pasé bacán, pero yo creo que la siguiente competencia que tenga va a ser diferente porque voy a ir un poco más presionado, ¿cachai? Porque digo, puta, creo que puedo mostrar algo bueno, porque no me fue mal, pero tampoco fui como voy a ir a ganar, ¿cachai? yo creo que te hubiese ido mejor si hubiese ido con mentalidad más de. Te lo juro que sí, weón. Porque yo te vi increíble. La foto increíble cuando estás en tarima increíble. Pero tal vez sí faltó ese grado de competitividad, weón. Se viene, se viene. Vamos aprendiendo. Tampoco es. Culturismo es todo, pues, es cabeza, lo hemos hablado. Es entrenamiento, es dieta y es cabeza. Así que nada, darle para adelante. Oye, y preguntarte, ya que hablamos la semana pasada del los rebotes y qué hacer después de una competencia, Lucas es un poco diferente a lo que vimos con Álvaro la semana pasada. Si no han visto ese podcast, vayan a verlo. Muy Todos los bueno. competidores que también compitieron y ahora deben estar luchando contra la ansiedad. Lucas tuvo su competencia, tuvo obviamente sus comidas libres y después de nuevo a la dieta, al orden, a la disciplina. ¿Cómo lidiaste con eso? ¿Cómo fue la comunicación con Agustín? Ahí cuéntenos ambos un poco qué es lo que planearon y cómo planearon esto para llegar a Colombia nuevamente a hacer una puesta en escena de nuevo, un peak week y todo lo que hablamos en el primer podcast también. Eh, ¿Cómo fue ¿Cómo fue yo, ese post sí, después competencia? de la ¿Qué hiciste? Ahora yo ok, quiero ya. saber. competencia? Ahora quiero saber porque Ya, nunca mira, yo supe. voy a ser sincero, voy a ser muy sincero. El post competencia, yo creo que, puta, me habré mandado unas 10K calorías fácil, weón. Te lo juro que sí. No sé, Porque, o bueno, pero tuve con dolor de guata todo el día. Era una weá que se me vaciaba 2% del Y estómago y seguís me comiendo. metía una barrita de proteína, me metía, weón, un bistec, porque puta, fui a comer hamburguesas, después fui a un asado. Pero me preocupé mucho de llenarme en el sentido de tomar mucha bebida, mucha ensalada, ¿cachai? Cosa que no es sano, me dolió la guata todo el día, pero tal vez no la llené tanto con cosas tan calóricas, aunque sí metí hartas calorías. Pero bueno, al otro día, puta, fue minuto cero,
O sea, me desperté y volví a la dieta. Pero ¿cómo te preparaste para eso? O sea, tú dijiste, hoy día me salgo y mañana vuelvo con todo, Sí, o o sea, el Agustín me tenía la dieta, todo el tema, y yo soy muy de ese que me saco el empacho, o sea, como ya. rico, todo, y ya al otro, como que ya quedé, que me saqué el gustito, ¿cachai? Puedo seguir. Agustín, ¿le pusiste 10K en la hoja? No, de hecho, me acuerdo, post competencia te le dije, tenéis 1500 calorías para comer hoy día. O 2000, una wea así. ¿No eran, no eran 10.500? No, está claramente que no. Y ahí en el fondo, muy relajado, Lucas, en el fondo, quizá en ese sentido podéis ser, o sea, si en el fondo queréis ser un gran culturista y sé que todos sabemos que lo podéis ser, por ese lado te tenéis que relajar menos, ¿cachai? Como en el fondo sentir más, como el cuchillo, como cuchillo en el pecho, puta, fallé, weón, fallé, ¿cachai? No lo voy a hacer de nuevo. Pero, o sea, no fallaste, ¿cachai? En el fondo yo fui súper estratégico y en el fondo te conozco, ¿cachai? En el fondo por eso te dije y te venía diciendo de varias semanas atrás como, Juan, por favor, cuídate ese día, ¿cachai? Porque tenemos que competir 2 semanas después. Y en el fondo no es solamente 2 semanas después, no son 10 semanas de dieta, es una semana que en el fondo tenéis que volver a bajar todo lo que cargaste y lo que comiste, o sea, no alcanzáis a estar en déficit y después viene la peak week, que idealmente tampoco quería estar quemando grasa. Entonces no hay tiempo. Por eso era súper importante en el fondo estar lo más listo posible para el regional. Entonces también, puta, ahí obviamente decir que yo estratégicamente te metí harto medio y traté de decirte, bueno, sabéis que me importa nada, que en el fondo te tomé 800 litros de Coca-Cola, pero en el fondo trata de llenar tu estómago para que no trates de meter tantas calorías y en el fondo ándate con cuidado porque no hay tiempo después para empeorar. Y a mí me pasó, yo competía cuando en el Felipe Fierro del 2023 y después fui a Argentina, subí harto de peso el día siguiente y eso que no comí tanto, pero reboté harto y en el fondo no mejoró mi condición de una competencia para otra. Sí, quizás me mostré quizás un poquito más recuperado, más lleno, porque en el fondo pude tener más tiempo para cargar, en el fondo estaba menos estresado y todo eso, pero no mejoré, porque en el fondo efectivamente no hay tiempo y todo lo que comí obviamente generó un impacto. No, claro. Pero bueno, yo no reboté mucho, estuve con el Ian casi todo el día y puta, Controlando. no, pero de eso me preocupé mucho, lo vuelvo a decir, no es sano, pero me preocupé que me doliese el estómago de tanto volumen de lechuga, bebida, agua, tomé mucha agua mineral, ¿cachai? Con gas. Entonces, es una estrategia que Es buena tal estrategia, vez es no es buena. la mejor. No, o sea, buena Sí, estrategia, o sea, ahí vamos a hablar, es como un poco el topic del podcast, pero en el fondo, al final del día, lo que te va a hacer ganar grasa son las calorías, o sea, tenéis 2 semanas para bajar. O sea, tenéis 2 semanas sí. para quitarte el estrés digestivo que te generaste por 6 litros de Coca-Cola, ¿cachai? Pero en el fondo no son calorías que tenéis que quemar, no es grasa que tenéis que volver a quemar. No vaya a ganar grasa en un día, pero en el fondo uno nunca sabe con algunos cuerpos, o uno nunca sabe cómo va a ser la preparación, entonces también es súper importante poner el parche y la haría y ser conservativo, ser respetuoso, hacer las cosas con respeto y con cuidado, eso es súper importante. Sí, Y de hecho tal también cual. por eso mismo estratégicamente dije que te uniera el podcast, obviamente están justo juntos y queremos hablar un poco ahí de lo que se viene el fin de semana. Pero me interesa que escuché harto este podcast porque te va a servir, ¿vale? Y en el fondo el periodo post conferencia realmente es súper difícil, no es algo que se toma a la ligera, ¿cachai? Y en el fondo es súper importante entender que la preparación sigue, porque, puta madre, se me desconectó, bueno, filo, creo que sigo. Desenchufé el monitor y no me veo, pero sigue corriendo. Y Ya. lamentablemente no es como que uno compite y es como que todo para y uno puede descansar. Tenéis que seguir haciendo pasos, tenéis que seguir entrenando, tenéis que seguir haciendo dieta en cierto grado. Y en el fondo yo entiendo que uno quiere ir a millones de restaurantes y comer millones de cosas, pero también es súper importante entender que esas cosas van a seguir ahí después. O sea, en el fondo entre comerla toda o en una semana, podéis en el fondo el restaurante no va a irse de ahí, ¿cachai? Las hamburguesas van a existir por toda la vida, etcétera. Otra cosa, yo creo que hay buenas costumbres que me gustaría mantenerla ahora que Definitivamente, paso mi proceso. Que por definitivamente. ejemplo, yo siempre con el Agustín he sido malo para completar los pasos, el cardio. Mi adherencia en ese sentido nunca ha sido la mejor. Mm. Bueno, en prep sí, o sea, al pie de la letra, todo Obvio. lo que él me dice lo hago. Pero en volumen, puta, me porto mal, ¿cachai? O sea, me porto mal. Y ahora hay weas que me quedaron gustando. Por ejemplo, levantarme en la mañana, meter 30 minutos de paso y ya tener 3K en el día
ahí estábamos hablando sobre la adherencia que Lucas está manteniendo, quiere mantener después de la preparación. Comentaba que muchas veces no cumplía en volumen y que ha aprendido en la preparación a que eh, quiere mantener cosas y es lo que nos pasa a muchos, lo que contabas tú, Agustín, y a mí me pasa también, me pasó mucho en la preparación de que estáis siguiendo todo tan al pie de la letra que progresáis y a veces se olvida eso cuando uno está en volumen. Como el off-season que uno dice, pero en verdad no es off-season, lo que hablábamos la semana pasada, o sea, si uno quiere avanzar, empieza la preparación una vez que te bajaste de la tarima. Es la prueba de Entonces, crecer. es la prueba de crecer. Es una Entonces, preparación. seguir haciendo tal cual, a seguir haciendo las cosas como lo estáis haciendo, pero enfocándose en tener otro foco nomás, pero siguiendo la misma adherencia, yo creo que es fundamental. Así que, Yo creo que yo tengo que aceptarlo. Mis volúmenes nunca han sido buenos. Y yo creo que si hago un volumen o un off-season, como le dicen, como estoy haciendo la preparación, puta, yo creo que me podría ir súper bien y crecer como nunca he crecido. eso Bueno, hay que mantenerlo en la cabeza. y como tú mismo decías, o sea, los buenos hábitos que se mantienen, o sea, hacer pasos en la mañana, mantenerte haciendo pasos, comer verdura, tener bien ordenadas tus comidas, cocinar tus comidas, porque todos sabemos que en volumen, no sé, vos te quedan no sé cuántas calorías, uno las traquea, ¿cachai? Uno come mucha mierda también, se levanta en la noche, o sea, es que de partida en el volumen estáis más cansado, tenéis menos energía, ¿cachai? Si bien la poca energía de preparación es como de fatiga, acá en el fondo quizás como letargia de que pesáis mucho, mucho más, ¿cachai? Que cuesta moverse, que comiste más y que tenéis que dormir más horas porque en volumen definitivamente uno necesita dormir más horas, o sea, el cuerpo se recupera en menos horas, eso es real. Eh, pero, pero eso, es súper importante mantenerte en ese esquema de preparación y lo dijiste súper bien. Entonces lucha por mantener ese mismo horario y creo que una de las cosas más sobremiradas en el camino fitness, en el fisiculturismo, es una buena rutina. Despertarse tarde, dormirse tarde, entrenar todo lo mismo todos los días a la misma hora o a distintas horas es lo peor que uno puede hacer. Y creo que para la productividad también, yo siempre le digo a gente que está trabajando o gente que tiene problemas para productividad, las comidas son el mejor horario. O sea, en el fondo, yo decir como ya voy a hacer pasos antes de mi primera comida, después entre la comida 2 y voy a trabajar, entre la comida 1 y la comida 2 voy a trabajar en cierta cosa, entre la 2 y la 3 voy a seguir trabajando y después de la 3 en adelante ya no quiero tener más pega, etcétera. O de la 3 en adelante voy a salir a pasar a mi perro, de la 4 en adelante definitivamente ya quiero estar relajado, y la 5 la tengo que hacer sí o sí a las 8 de la noche para estar acostado a las 9 y media. Pero si no tenía ese horario y eres tan flexible con ese horario, en el fondo nada funciona. Sí, no, tal cual. Yo creo que es importantísimo tener esa rutina y mantener la adherencia, o sea, es fundamental. Oye, pasando al tópico que nos convoca hoy día y que va muy de la mano de todo lo que estamos hablando, empieza a sentirse el calor, la gente empieza a querer verse bien, apurada siempre después de septiembre para tener el físico que quieren demostrar en el verano, pero ¿cómo lo mantenemos en el verano completo? ¿Cómo llegamos definidos al verano y lo mantenemos? Así que vamos a estar hablando un poco de eso. Eh, También sería bueno hablar, no sé, qué se puede hacer en 2 meses Eso es o lo en que un iba a mes decir. también. O sea, nosotros hablamos de mantener un físico definido, pero mucha gente ya recién está empezando a hacer la pega. Y Claro, ¿qué también, se puede hacer y para que también funcione? aplican los mismos tips. O sea, bueno, de partida ya estamos tarde porque se puede hacer poco y lamentablemente esta es una de las etapas del año más difícil de todas. Navidad, Año Nuevo, fiesta de fin de año, graduaciones, salir a comer con tal persona. Entonces es súper importante tener la pega hecha antes. Y esto es una muy buena analogía, o sea, en el fondo tener la pega hecha antes cuando ya es más fácil y no hay tanto evento, hacerlas con tiempo. Lo mismo con tareas básicas como son los pasos, por ejemplo. Siempre le digo a la gente que en el fondo le cuesta hacer los pasos diarios, que los dejan para noche, o sea, la probabilidad de fallar es altísima, o sea, si es que en el fondo estáis dejando todos tus pasos para las 7 de la tarde, ¿cuál es la probabilidad de que llegáis como ya pico, no alcanzo, me va a costar nomás, ¿cachai? Entonces, son pequeñas cosas que aplican para todo, por eso me gusta tanto el culturismo y por eso me gusta tanto cuando me dicen como me ha mejorado mis otras cosas de la vida haciendo culturismo, porque enseña esa disciplina tan importante para todo, porque en el fondo es cosa de organizarse, tener un plan, ejecutar el plan como si fuera ley y listo, todo es posible haciendo eso.
A mí siempre se me acercan típicos amigos o gente que está un poco lejana al culturismo, pero que sí le interesa verse bien para el verano y pasa lo mismo. Siempre es como, bueno, necesito tu ayuda, quiero verme bien de aquí a 2 meses, un mes. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la fórmula secreta? Es como ninguna. No hay fórmula secreta. Simplemente organizarte, tener un plan y cúmplelo. Porque típico que yo también ayudo a mis amigos, le hago alguna cuestión y como que sé perfectamente que no les va a resultar. ¿Por qué? Porque lo hacen una semana y después lo dejan y los resultados están a la vista. Yo creo que una pregunta interesante también es responder a la pregunta, ¿se puede hacer algo en un mes? ¿Se puede hacer algo en 2 meses? Yo tengo la Agustín. respuesta. Bueno, ahí como para los que están más atrasados, definitivamente se puede. O sea, y también para gente que come, que usualmente va porque las personas que nos están viendo acá van al gimnasio, entrenan, probablemente en el fondo traquean sus lifts, comen bien y todo eso. Entonces lo primero que queremos hacer es hacer un minicut. Y en un minicut un físico puede cambiar muchísimo. En el fondo, ¿qué es lo que buscaría acá? Simplemente empezar a bajar lo más rápido posible. Mucha gente tiene miedo a bajar rápido, que en el fondo tienen miedo a perder músculo, pero cuando uno está en el inicio de una definición, uno puede tolerar muchísimo ritmo de bajada sin pérdida de rendimiento. Si es que, no hay, si es que hay pérdida de rendimiento es simplemente un mal manejo del volumen de entrenamiento total de tu entrenamiento, o quizá siempre es mejor tomar una descarga antes de iniciar el minicut para partir fresco, pero bajar de 1 a 2% de tu peso corporal por semana está perfecto y eso lo podía hacer en 5 semanas y los apps pueden volver fácilmente. Entonces ahí simplemente ejecutar un plan y tener una buena adherencia a la semana, porque en el fondo creo que el mayor problema de las personas que son como más principiantes o en el fondo que no tienen como tanta noción de las calorías que tienen las cosas, son las comidas libres y los picoteos. O sea, en el fondo todos dicen, o todos escuchamos a nuestra mamá como, no quiero comer pan, o no voy a comer pan y voy a bajar de arroz, o como, no sé, es el arroz. Y es como, no, mamá, solo va, pero el que te estáis tomando el fin de semana, las tortas que te comí el fin de semana, ¿cachai? En el fondo, si es Es la que ensalada sana, que creéis que es sana, Claro, pero definitivamente, tiene mucho aceite de oliva y frutos secos. y aderezos que tienen calorías que uno piensa que un poquito por aquí, un poquito por allá, pero van sumando y en Claro. verdad cuesta. bueno, entonces efectivamente, Oye, efectivamente es calories in, calories out. Entonces buscamos el déficit que necesitamos hacer para bajar ese 1 a 2% por semana. Y si no estáis bajando eso, simplemente tenéis que subir más el gasto energético, bajar más las calorías o simplemente contar bien las calorías. Porque en el fondo, si es que estáis traqueando 6 de 7 días por semana, pero el séptimo día te comí una hamburguesa del meat, y uno dice, ya, una hamburguesa del meat, pero en el fondo a medida que más voy traqueando, a medida que más voy preguntando a la ChatGPT realmente cuántas calorías tienen las cosas, uno se sorprende. En el fondo, por ejemplo, una hamburguesa Smash no es una hamburguesa 10% de grasa que uno compra en el supermercado y uno al traquear tus macros, tú vas a comprarla de 10% y decir, ni cagando me va a comer 20 gramos de proteína por 10 gramos de grasa, no me calza. Y la hamburguesa del Meat tiene 35% de grasa, entonces en el fondo la weá es pura grasa, más el queso, más la mantequilla, entonces son muchas calorías que definitivamente nos sacan de ese déficit semanal, porque en el fondo si que así déficit 6 veces por semana y tenías un séptimo día que te pasáis 1000 calorías, fácilmente podías estar en mantenimiento calórico y echar a perder toda la semana. y eso es también una pelea mental brígida, encuentro yo, porque cuando uno dice, ya, si tengo una comida libre a la semana, la cuestión, lo que decís tú, voy a traquear esta hamburguesa, y como que cuando uno la traquea, intenta hacerlo más como piola posible, como que, ya, acá hay una hamburguesa, y te empezáis a engañar en la mente, empezáis a decir, igual no tiene tanto, no sé, las papas fritas que me salen en MyFitness, poner las que tienen menos, como que te empezáis a engañar, ¿cachai? Y decir, sí, yo cumplí, y en verdad es mejor ser un poquito más realista e incluso como pesimista, quizás, decir, no, esta weá puede ser mucho, ¿cachai? Es Es mejor mucho más. pasarse que. O, sí, Sobreestimar. mejor pasarse. Sobreestimar las comidas que uno sale, porque lo que dice el Agustín, cuando empezáis a buscar realmente, puta, y más encima en un restaurante o que tú no veís las cosas, cómo lo están cocinando, que la plancha la tienen llena de aceite, las hamburguesas caen ahí, y te llega a la mesa, claro, una hamburguesa exquisita, pero que está repleta en calorías que uno no está contando, te pueden afectar mucho en la semana.
Y lo mismo también con el arroz con pollo que te estáis pidiendo y decís como, son 200 gramos de pollo con 200 gramos de arroz. El pollo está sumergido en aceite, está casi que frito. En los restaurantes realmente no es como cocinan en sus casas, es peor todavía. En el fondo el aceite es abundante. Lo mismo con el arroz, que le echan una mantequillita encima y, uy, que está rico el arroz, está mejor que en mi casa. Sí, pues obviamente está mucho más rico. Pero eso también es importante hablar que en el fondo acá estamos hablando para la persona que está atrasada, la persona que quiere bajar del 1 a 2% de grasa, de 2%, 1 a 2% de su peso, pero en el fondo ahora, ¿qué es lo que hacemos si es que ya esa persona llegó a su objetivo, bajó a 80 kilos, en 80 kilos se ve bien? ¿Cómo hacemos para mantener esos 80 kilos pudiendo comer fuera? Eso es súper importante. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo harías Claro. tú, Ian? ¿Cómo en el fondo enfrentáis, por ejemplo, cuando ahora fuiste a Brasil y te portaste increíble? Y bueno, ahora estás en Colombia también estás traqueando. Supongo que va a salir a comer con el Lucas también, ahí post competencia, que espero que el Lucas se porte bien, pero yo confío ahí que el Ian se va a portar bien y que tiene ahí sus pequeños tips and tricks. Sí, yo creo que siempre lo importante, o por lo menos para mí, es volver a lo que estábamos diciendo, es programar las cosas. Si uno tiene programado las cosas, y bueno, vi el otro día un video de John Jewett que decía, al final, cuando uno traquea las cosas realmente y sabes lo que afecta a tu cuerpo, tal comida, ya uno sabe qué esperar cuando va a comer esa comida. Entonces, yo, por ejemplo, si ya estoy en esta etapa donde quiero mantenerme el look que estoy viendo, pero también disfrutar de la vida, porque el verano también es parte de lo rico, de la temporada rica de disfrutar, de salir a la playa, de hacer cosas. No quería estar también sufriendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo si estoy con la Anto, que es mi polola, y me dice, puta, quiero comer sushi, intento que eso sea programado y yo ya sé qué sushi comer y qué me va a hacer. O sea, si yo he comido mis comidas en el día, sé perfectamente que si me como el sushi, mañana me voy a ver de tal forma o mi peso se va a comportar de tal forma. Entonces es lo mismo. Quizás a veces no podéis ser tan programado con las cosas, pero sí intentar lo mismo, tener una estructura. O sea, tal día me voy a salir, voy a comer esto, estas son las calorías que quiero salirme o las calorías que estoy dispuesto a comer que calzan con mi dieta. Entonces, siempre creo que es importante tener estructura, la rutina, saber qué viene después, ayudarme con los días. Por ejemplo, yo sé que mis días de pierna son duros, voy a tener un gasto calórico más importante, entonces quizás calzar esa comida más libre ese día de entrenamiento fuerte, cosa que también sean consumidas por el entrenamiento o que se vayan directamente a la recuperación de ese... Ocuparlo al final como una fuente no solamente de distracción, sino que también de intentar mejorar con esa comida. No sé si estáis de A- acuerdo, Agustín. Algo que yo quería agregar, ¿Mm? que me sirve mucho de viaje o cuando quiero comer rico, ¿cachai? Y no estar tan, no Limitado. sentirme tan mal, es tratar de tener un gasto calórico muy alto. O sea, si estoy de viaje, tratar de ir literalmente a todos lados caminando. Caminando, o sea, meter ojalá 20.000 pasos diarios o más de 20.000, ¿cachai? Y si queréis comer en 3 restaurantes diferentes, 4, ándate a los 4 restaurantes a pata, ¿cachai? Meter, 4 restaurantes, entonces siempre se da la chucha. puta, no sé, es que voy a ser sincero, ¿cachai? O Me sea, parece. eh, así es, ¿cachai? O sea, es algo que siempre lo he dicho. Y ese día, puta, yo soy alguien que entrena muy intenso, siempre me gusta mucho ir al gimnasio, me gusta entrenar. Y también darme esa hora, darme esas 2 horas, aunque esté de vacaciones, de entrenar y sacarme la mierda. Después meter el cardio y además meter esos 20K, 25K de paso. Igual hay que tener ojo ahí, ¿o no, Agustín? Pero, Por temas de pero recuperación. ahí estamos hablando como un escenario de vacaciones, ¿cachai? Ujú. Que al final yo creo que el mejor escenario, no sé, no No, sé. definitivamente. Ujú. O sea, acá a medida que vamos conversando más, siempre terminamos volviendo a las bases que calories in, calories out, calorías que entran, calorías fuera, en el fondo simplemente controlar el gasto energético y el consumo calórico. Y hay algo súper importante de entender, es que mantener todo tipo de cosas, o mantener tu masa muscular, mantener tu porcentaje de grasa, mantener todo, mantener tu ingreso actual, es mucho más fácil que mejorar.
o que bajar tu grasa o que ganar músculo. Entonces, en el fondo, siempre va a haber mucho más holgura en nuestro proceso de mantenimiento. Si es que ya no queréis seguir marcándote, vaya a poder salir a comer fuera y van a poder haber días en donde sumáis 500 calorías a tu consumo calórico y no pasa nada. Eh, pero en el fondo es súper importante ahí considerar y dejar un espacio para las calorías que uno va a comer fuera. En un proceso post competencia quizá, en donde en el fondo la prioridad es recuperarte, no es lo mejor en el fondo. Ahora tenía un amigo cercano que en el fondo se estaba comiendo todo y estaba haciendo 35.000 pasos diarios. Y es como, puta, así nunca te vas a recuperar, ¿cachai? O sea, en el fondo tu cuerpo viene en un estado de alta fatiga, le estáis dando pura mierda a tu cuerpo digestivamente, está llegando hasta vomitar y después camináis todo el día, ¿cachai? Entonces, ¿en qué minuto tu cuerpo se recupera? En ese punto también nunca estáis generando como que tu cuerpo se acostumbra a consumir más calorías de a poquito y que en el fondo el mantenimiento calórico vaya subiendo. Pero en el fondo también es importante que en el fondo cuando nos vamos de vacaciones, en definición, es importante ser honestos con nosotros mismos, así como cuando en el fondo nos salimos dentro de un proceso de definición, que en el fondo van a haber cosas que simplemente no podemos comer o van a haber sacrificios que en el fondo sí tenemos que hacer para lograr mantener lo que queremos hacer. O sea, es lo mismo, siempre tenemos que perder algo para ganar algo. Entonces, en el fondo, si es que queremos mantenernos bien, no te debes comer todo el buffet y tirarte las bolas todo el día, ¿cachai? Entonces, es súper importante ahí que en el fondo uno se programe bien para poder salir a comer fuera. También es un arma de doble filo, porque en el fondo si es que yo me muero de hambre todo el día y como nada, después voy al buffet o voy al restaurante y me termino comiendo todo y más de lo que iba a comer si es que no me cagaba de hambre durante el día. Por el contrario también, si es que en el fondo no me programo y en el fondo como comía siempre y al final del día digo como, voy a comer arroz con pollo de 300 calorías, llegué al restaurante y sabéis que en el fondo te ofrecieron la empanada de lomo saltado, la empanada frita y el postre, te pasaste muchísimo de las calorías. Y eso es difícil, Suena po. la guata. Me estáis matando. Me pasó hoy día, pero no caí. Me ofrecieron la empanada y no caí. Eh, y bueno, ahí, bueno, iba aprendiendo, como que estaba aprendiendo. Y que me pasa mucho, y pasa mucho con quizás algunos competidores, porque usualmente la gente lifestyle que en el fondo traquea sus macros sabe bien traquear sus macros y se guarda las calorías. Pero me acuerdo que estuve de viaje con un competidor que en el fondo comía afuera, pero además de eso, como que se hacía comidas muy calóricas. O sea, en el fondo tomábamos desayuno y su desayuno ya era como 5 huevos, 100 gramos de avena, 20 gramos de mantequilla maní. Y es como, Juan, ¿qué chucha estáis haciendo si vamos a comer hamburguesa después, cachai? Y es como, pero es sano, cachai. No, no, o sea, ya es sano, sí, es mejor que te vaya a comer que comerte la hamburguesa ahora, pero igual te la vas a comer después. Lo mismo también me pasa cuando le explico a gente que es muy, como poco experimentada, o que en el fondo no cacha mucho de las calorías al comer fuera. Me dice como, me comí un trozo de salmón, 300 gramos de salmón. Ya, el salmón es tremendo alimento, o sea, ácidos grasos, te hace bien para el corazón, para el cerebro, para lo que queráis, pero en el fondo igual te estáis sumando 30 gramos de grasa que te podría haber evitado si te comieras una carne más magra. Eso igualmente es parte de la ansiedad de después competir, porque yo le decía a Lian que yo sí tengo ganas de comer comida chatarra, pero también tengo muchas ganas de comerme un bowl de arroz, literal, un bowl de arroz con poroto negro, ¿cachai? Entonces, claro, es comida sana, pero tengo ganas de comerla en gran cantidad, ¿cachai? Pero yo creo que eso también es una de las buenas como tips o técnicas que uno puede tener, es que a veces, en vez de ir a comerte la hamburguesa afuera, yo le decía de hecho al Lucas, como si tenéis ganas de comerte una hamburguesa, quizá es bueno que vayáis, agarré una carne rica, pero que sea más magra, que tú mismo podéis controlar las cosas que le vayas a hacer. Sabéis cuánto aceite le vaya a poner en el sartén, etcétera, y te armáis una hamburguesa que la vaya a disfrutar igual, con un rico pan, etcétera, donde podéis traquear perfectamente lo que estáis comiendo, y al final comiste una hamburguesa igual, quizás no sea igual de rica que en un restaurante, etcétera, pero te comiste una hamburguesa, quedaste bien, entonces quizás engañar a la mente también con comidas que uno puede controlar también es una muy buena forma de poder como saciar esos gustos que uno se quiere dar. El domingo hacemos eso. Sí, Sí, po, es bacán, es buena esa. O sea, yo después de competir, después de ir al restaurante, cuando me quiero mandar el quinto McFlurry, es como ya, filo, voy a ir al supermercado y me voy a comer un yogur de proteína con cereal, que en el fondo me va a llamar nada, me va a llenar más, y en el fondo no tiene tantas calorías. Y ahí vamos entrando a los tips, como en el fondo para ordenar un poco la idea. Entonces tenemos mantener un gasto calórico alto. Ahí me está ayudando el FaceTime. Mantener un gasto calórico alto, mantener la rutina, ojalá entrenar.
Y también diría que el horario del día es súper importante. Yo cuando le digo al tiro a la gente cuando va a viajar, es como, es súper, así como en el fondo uno no va a guardar los pasos para la noche, uno no va a tirarse todas las calorías del día en la mañana. Por ejemplo, si que en el fondo tenía el desayuno buffet del hotel, siempre la mejor opción va a ser partir lo más conservativo posible porque la probabilidad de fallar para la noche va a ser mucho mayor. Si partimos el día con los panqueques con Nutella y el tocino, después la probabilidad de que en el fondo te pongan frente a una hamburguesa en la tarde y no podáis decir que no, va a ser mucho mayor. Entonces, siempre lo que digo al ir de viaje o a un hotel, siempre acércate al loco de los huevos y le pedís 10 claras de huevo, que le eche caleta de verdura, harta proteína y priorizar los macronutrientes que te van a llenar. Siempre los macronutrientes que te van a llenar y el orden de las comidas para en el fondo generar una buena cantidad de saciedad va a ser tomar la mayor cantidad de líquido posible antes de comer, partir con las verduras y las proteínas antes de en el fondo comer lo que sería como más condensado en volumen y más calórico, porque en el fondo la saciedad que me va a generar el macronutriente de proteína va a ser mucho mayor que los carbohidratos y las grasas, lo mismo con la saciedad que me va a generar un montón de fibra. Entonces esos van a ser los tips como para tratar de no sobrecomer a nivel físico, que es partir por, partir por los vegetales y las proteínas y luego ir sumando los carbohidratos y las grasas y guardarse calorías para el final del día o dentro de la misma comida, para poder comer postre ese día, etcétera. Pero también ahí, Eso, espérame un segundo, también dale. hay un tema importante que en el fondo yo dije que esto es para calmar el hambre física, pero hay un hambre psicológica que es muy complicada y les doy la palabra. Ya, sí, después ese punto es bueno, el hambre infinita que le digo yo, Y es real, o sea, que, a todos... bueno, sí, no, sí, es infinita, te lo juro que es infinita, porque te duele la guata de que no podéis comer más, pero seguís teniendo hambre. Ya, pero lo que yo quería decir era algo que voy a seguir haciendo hasta que ya me regule y pueda, no sé, po, o bueno, siempre lo hago cuando tengo un minicat, y obviamente lo quiero hacer ahora, es seguir con las mismas prácticas de, no sé, po, en la mañana comer mi desayuno con lechuga, ¿cachai? Echarle lechuga al huevo, añadir volumen. echarle zapallo, que me da mucho volumen y ya va a haber un momento en que me van a empezar a subir las calorías y va diciendo, oye, ya no quiero tanta verdura, hasta que llega el momento del volumen, que ya no metís verduras, ¿cachai? Porque estáis comiendo harta comida. Entonces, algo que me sirve mucho a mí es eso, como seguir metiendo esas prácticas hasta que ya no las necesite, ¿cachai? Claro, uno cuando está en preparación empieza a ingeniársela Eso. para poder hacer las comidas lo más grande posible con verduras, con vegetales que uno sabe que las calorías que traen son mínimas y en el fondo cuando uno pasa después a un volumen o un post competencia o en esto que viene el verano, te empezás a olvidar de esas cosas y te empezás a llenar, o sea, veis el plato chico porque no tienen estas verduras y te terminás llenando con cosas que no corresponden. Efectivamente. Entonces, bueno, tenemos también, como decía, la otra vez estaba conversando con Dean, mi nuevo entrenador, que he conversado harto con él, ha sido muy bacán. Que en el fondo yo le yo he estado como yo siempre he tenido estos problemas alrededor de la comida, los de Lucas, que en el fondo él se lo está tomando a la ligera, se ríe de ello, pero yo ya estoy chato, o sea, estoy chato de como sentir que pierdo el control, sentir, o sea, en el fondo antes me reiría, pero en el fondo estoy chato, yo quiero mejorar, o sea, yo quiero ser un buen culturista, estoy chato de en el fondo disfrutar 5 minutos de éxtasis mental o en mi boca, para después en el fondo llegar a mi casa todo enguatado, el día siguiente tener que pesarme, y en el fondo tener que sacar las fotos de check-in y estar con el culo gordo. Y en el fondo, que estar con el culo ¿Qué se gordo, por llama? último, seguir el plan, siguiendo el plan, ¿cachai? Que en el fondo sea parte del plan, pero no que en el fondo me salí. Y también algo que me decía, ¿tú crees que esto es normal? Y le decía como, puta, sí, pero en el fondo, quizás para la persona normal, no es como que en el fondo, o sea, yo quería no comerme la torta. Me como la torta, pero después un sentimiento de arrepentimiento penca. Eh, y también él me decía un punto importante, que en el fondo igual es normal, piensa que tu cuerpo está mucho más magro de lo que quiere estar, ¿cachai? Entonces también ahí es súper importante ser honestos con nosotros mismos, que en el fondo si queremos mantener un nivel de composición corporal que es más magro del que acostumbramos, queremos mantenernos más magro de lo que acostumbramos a estar, vamos a tener que pasar más hambre de lo que en el fondo queremos. Entonces en el fondo siempre es importante saber que hay que perder algo para ganar algo. Entonces si nos queremos mantener magros durante el verano, vamos a tener que decir que no al segundo postre, vamos a tener que decir que no a la hamburguesa triple smash y ir al restaurante
ir al restaurante y en el fondo pedir opciones que en el fondo sean bajas en calorías, porque en el fondo la comida va a estar para siempre, no se va a ir a ninguna parte y en el fondo la satisfacción real de ir a la playa y no sentirse hinchado y estar bacán con tu físico y que te digan, bueno, estáis bacán, te sacan una foto y es como, bueno, te la muestran y es como, oh, ese soy yo, es bacán, ¿cachai? Entonces, Pero igual, algo que estamos hablando mucho, como de, eh, estamos hablando como de si hay un restaurante, sí o sí tenéis que engordar. Y no siempre, o sea, podés ir al restaurante y no sé, pues en vez de pedirte la entraña con papas fritas, podéis pedirte la entraña, que es rica también, pero con ensalada, con arroz o papa cocida, ¿cachai? o Que con, ya. o con O el ensalada, filete. o te O pedí la entraña con ensalada y después te podéis comer un postre, eso, ¿cachai? Eso es bacán, porque en el fondo ya. terminaste comiendo de todo. Entonces, que algo que me dice el Agustín siempre, que no todo es negro o blanco, ¿cachai? O sea, hay matices y es importante saberlo, ¿cachai? Que no porque ya, puta, me invitaron a un restaurante, me salgo con todo, salgámonos, pero Con cabeza. vámonos tranquilos. Y Hay que algo tener difícil, o cabeza. sea, es difícil, o sea, acá en el fondo nosotros estamos hablando y la gente espero que no piense que yo soy de piedra, al contrario, acá es mi momento de mostrarles que yo soy vulnerable también, ¿cachai? Y muy vulnerable, o sea, yo me salgo de la fiesta más de lo que me gustaría y me gustaría ser un robot, pero no lo soy. Entonces, se sufre y en el fondo como también comentarle y que entiendan que en el fondo si que quieren mantenerse magro van a estar en algún momento ahí al frente de la mesa y es como, "Bueno, quiero comerme el tercer postre, pero no voy a poder porque tengo un objetivo más grande". Exacto. Sí, yo creo que siempre la cabeza eh, es importante tenerla ahí. Por eso como que siempre volvemos a la estructura, a la planificación, y que es lo lindo de este deporte, pero que para todo sirve. O sea, Sí. tener todo bien planificado, estructurado, tener una rutina que te permita eh, saber qué pasa cuando uno se sale, saber qué pasa cuando uno come fuera. Porque los sentimientos de culpa al final vienen porque uno sabe perfectamente lo que dice el Agustín. O sea, si yo me como el tercer postre y me como la galleta y toda la cuestión y me lleno, sé perfectamente que el otro día voy a tener que mandar ese check-in con el culo gordo porque sé lo que pasa después de eso. Entonces, tener presente eso en el momento de tomar esa decisión, yo creo que es importante. O sea, antes de hecho, como estoy yendo al restaurante, ok, mañana tengo que mandar el check-in, lo quiero mandar en estas condiciones porque sé perfectamente que si me como esta hueá, voy a amanecer así. Entonces, tener eso traqueado también es importante y saber controlarse. Eso es lo bonito que sea como ya de un estilo de vida. Eso a mí me encanta porque yo por mi pega, por mi trabajo, salgo mucho a comer. Salgo mucho a comer, tengo muchas reuniones y no necesariamente podía hacerlo, pero tenéis que andar con el tupper. Es hacer buenas elecciones de repente. O sea, lo que hablamos recién, po. Pedirte el pollito con el arroz, los otros que coman su entraña con papas fritas y tú te comiste tu pollito con arroz. O sea, estás disfrutando igual. Yo creo que tiene un poquito más de calorías de lo que debiese, pero lo mínimo, creo yo. Entonces eso es bueno. Sí, bueno, Sí, Saber llevar. y eso, saber llevarlo y en el fondo aprender a decir que no, porque no estamos diciendo que no se salgan de la dieta y que no disfruten y que en el fondo no coman en Navidad. Pero si es que vaya a comer en Navidad, no comáis el día anterior y el día anterior y el día anterior fuera, ¿cierto? Y claro, el otro día. al día siguiente. Oye, bueno, y también ahí para ir ya ir cerrando para que no se haga tan largo. No hemos hablado mucho del entrenamiento. Típico que la gente dice, o cuando yo me acuerdo cuando partí decía, volumen, engordar, volumen en el sentido de comida, y después para el entrenamiento decía, volumen bajo y harta comida. Eso era como la etapa de crecimiento. Y si quiero definirme, subo el volumen, las repeticiones, las series, subo todo y bajo la comida. ¿Es tan así, Agustín, cómo mantenemos el entrenamiento? ¿Cómo hacemos esto pensando en que vamos a tener esta salida a veces? ¿Mantenemos el volumen de entrenamiento? ¿Cómo lo llevamos? ¿Lo subimos? ¿Lo bajamos? ¿Qué hacemos con el entrenamiento? Bueno, aquí espero que ya hayan escuchado esta frase, pero en el fondo
de la misma manera que construiste el músculo, de la misma manera que en el fondo lo vas a mantener y en el fondo seguir trabajando en hacerte fuerte o mantener esa fuerza es lo crucial. En el fondo acá empezar a tratar de quemar calorías dentro del gimnasio no es el way to go. Definitivamente queremos empujar la intensidad de nuestras series, pero no empezar a hacer más series y más cosas así. Si queremos generar más gasto calórico, anda a hacer más pasos, a un poquito más de cardio. Y ojo con el cardio también, porque en el fondo el cardio de alta intensidad va a ser algo que va a generar bastante fatiga, porque en el fondo los pasos sí son buenos, o sea, quemar muchas calorías haciendo pasos, 20.000 pasos un día, en el fondo no va a generar tanta fatiga, sí va a generar harta fatiga, pero en el fondo no tanta fatiga como en el fondo estar 1 hora y media en la escalera a 160 pulsaciones por minuto. Entonces en el fondo eso también va a dejar a tu cuerpo más hambriento, en un estado de menos descanso, más estrés que sabemos que le hace mal. Así que eso, en el fondo no busquemos quemar más calorías y en el fondo la manera perfecta de perder fuerza es en el fondo estar demasiado tiempo en el gimnasio y considerando que en una fase de déficit o con menos calorías o en una fase de mantenimiento con menos calorías tenemos menos energía. Y también algo súper importante, que en el fondo hay gente que trata de compensar las calorías que come entrenando. Creo que no es la manera de hacerse fuerte, es la manera de cagar también tu volumen posterior. Simplemente haz lo que tenemos que hacer y en el fondo si es que después querés gastar más calorías, simplemente camina un poco más, pero también es súper importante tampoco caer en el patrón binge and restrict, que en el fondo sería como comer fuera y después comer poco para después terminar comiendo más fuera. De hecho ahora tenía un amigo que en el fondo estaba teniendo problemas con adherencia a la dieta post competencia, que me decía que estaba con 1900 calorías, que quería volver a las 1900 calorías porque ya se había pasado mucho. Y le digo, como, ¿cuál es la probabilidad de que te podáis realmente adherir a esas 1900 calorías y no termináis cayendo en un atracón más grande? Entonces caer en el fondo en ese tema de compensación, así como guardarse muchas calorías para el final del día, termina de repente siendo peor. Simplemente asumir y seguir adelante. Sí, volver al plan, más que tratar de compensar. Si ya la cagaste, vuelvo al plan y trata de no cagarla de nuevo. Exacto. Lo dijo todo. Entonces, unos 3 tips que repasemos. Lo primero, que era, Agustín, Gasto calórico elevado. gasto calórico elevado. O Las sea, comidas. perdón, primero, calories in, calories out. Para eso, gasto calórico elevado, ser estratégico en el fondo a la hora de comer fuera, en el fondo tratar de llenarse y buscar los tips que hace Luca, en el fondo llenarse de volumen, tratar de comer una buena cantidad de proteína, meterle lechuga a todo. Y también en el Coca fondo, cero. Coca Cero, Monster, bueno, la cafeína también va a ser un buen inhibidor de apetito. Y también, o sea, cuando uno está muy ansioso, hacer otra cosa. De repente, lo que yo hago en juntas familiares es que yo sé que la comida va a tener como 3 tiempos. Entonces en el primer tiempo no voy a comer nada, porque si como mi comida cuando todos están picoteando, voy a estar mirándolos cuando están comiendo postre. Y me carga estar mirando a la gente comer cuando yo quiero comer. Es muy fome Entonces, cuando te dicen, no, pero come. Y es como, ya comí. ni cagando. Ok, siéntense a comer y yo me siento. No Claro. voy a comer antes. Bueno, entonces generar esos tips, o sea, pensar en las calorías semanales, en las calorías diarias, llenarse con cosas que en el fondo sabemos que nos van a saciar un poquito más y al mismo tiempo eh, hacer elecciones buenas al momento de comer y antes de comer, prepararse para comer fuera. Sí. Perfecto. Estaríamos Bueno, entonces, vamos cerrando. Yo desearles de mi parte a ambos, como coach y como atleta, que este fin de semana la rompan. Sé el trabajo que ha ido por detrás, que estos tips, Lucas, de los podcasts que hemos hablado, te sirvan. Eh, Hemos vivido un poco la Peak Week nuevamente acá con Lucas, de las cosas que hemos hablado, así que también vayan a ver, a nuestros auditores, vayan a ver esos podcasts. Eh, y nada, desearles lo mejor. Yo voy a estar acá supervisando por el lado del coach y también alentando por el lado del atleta. Eh, Así que nada, desearles lo mejor, que les vaya muy bien. A todos los chilenos también que están acá en Colombia, hay hartos, así que también a ellos que tengan un buen show, que disfruten, que se vienen cosas buenas por el culturismo chileno. Así que eso. bueno, ahí Luca tenía claro todos los tips, así que espero que lo esté aplicando. Oye, yo quiero decir algo que me va a hacer muy fome ahora. Estaba viendo todos los podcasts
que han sacado y ahora ya estoy todo spoileado, po. Sé todo lo que pasa, no voy a perder este capítulo, po, weón. Así que para que los que no han visto los podcasts vayan a verlos porque son muy muy buenos. Ahí mientras hacen los pasos en la mañana no me fallaban. Así que eso, gracias por la invitación también. Gracias por el Aunque fue apoyo, como medio Lucas. compromiso. Fue como por compromiso más que... Lo tenía acá, no podía hacer nada. No, Lo distraje. fue buen aporte, en verdad tenía ahí todos los tips, Lucas, te felicito. Así que no espero poco para la etapa post competencia. Así que bien, pues, Eso, buenísimo. nos vemos para la próxima. Muchas gracias por ver hasta acá. Si es que llegaron hasta acá, no olviden dejarnos un comentario, una carita, cualquier cosa, un comentario negativo, positivo. Espero que se haya escuchado mejor el audio esta vez. Así que nos vemos para la próxima. Un saludo a todos. Nos vemos. Vayan dejando sus preguntas de lo que quieran escuchar. Nos vemos.